Aquí comienza Gestión Solidaria. Noticias, análisis, comentarios y toda la información relacionada con el mundo cooperativo. 30 minutos con los personajes que hacen posible un mundo mejor. Gestión Solidaria. Lo nuestro, lo nuestro. Muy buenos días, bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa que hacemos con Savi TV y Gestión Solidaria para contar lo que está pasando en el mundo de la economía solidaria del país, en el mundo de las cooperativas, los fondos de empleados, las mutuales y toda la economía del emprendimiento y el desarrollo en el territorio nacional. Nuestros indicadores económicos rápidamente, el dólar sigue subiendo, estamos a pocos días del día sin IVA y la mayor queja que hay es que están reetiquetando algunos productos. La afirmación de Fenalco es que esto no es tan de mala fe, sino que están llegando nuevos productos a un dólar mucho más costoso y que por eso los supermercados han estado cambiando los productos. Pero si uno está reetiquetando el producto que ya compró, la pregunta es ¿por qué el precio está subiendo en vez de estar bajando cuando todo el mundo espera poder adquirir algo nuevo en medio del día sin IVA? Y hasta ahí mi editorial. Me retiro con el editorial y me empiezo a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Voy a poner este crédito aquí. El primero es ya amigo de la casa de tiempo completo, vamos a ponerlo en nómina, don José Orlando Agudelo, es el gerente y director ejecutivo de Confecop en el departamento del Meta en los Llanos Orientales. Don José Orlando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Alfredo, gracias por la oportunidad y verdad que agradecerle a Gestión Solidaria y a usted y a todo su equipo humano de colaboradores, la divulgación que le hacen a la economía solidaria. Un abrazo para, bueno, no le chireo los otros nombres. Bueno, aquí le voy a dar el otro nombre, don Fernando Rodríguez, que es de Corporación Verde, que está muy cerca a usted. Han venido trabajando de la mano. Don Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo está? Orlando, ¿cómo me le va? Muchas gracias por la invitación, qué bueno poder participar en este foro, en este programa para socializar todo lo que estamos haciendo. Muy bien. Muchas gracias. Y tenemos un invitado nuevo que inclusive corrió rápidamente a la cabecera municipal, a la ciudad de Villavicencio, para poder estar con nosotros. Don Duperli Martínez Velázquez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días para usted, Alfredo, y para los compañeros de esta mesa de trabajo. Un saludo cordial. Un placer poder compartir con ustedes en este espacio. Hoy vamos a tener un foro abierto, un foro donde vamos a plantear soluciones que se han venido desarrollando durante los últimos días, durante las últimas semanas. La pandemia aceleró todo un proceso de modernización del campo colombiano con soluciones que ya se venían aplicando, pero que ahora han sido complementadas. Y hoy precisamente a don Duperli Martínez Velázquez a preguntarle, ustedes allá en los mercados campesinos, ¿qué medidas han tomado? ¿Cómo han venido implementando la comercialización de productos en toda esa parte del oriente del país? Alfredo, mire, nosotros hicimos mercados campesinos, o venimos haciendo mercados campesinos más bien desde hace casi 9 años. El 26 de agosto de este año 2020 vamos a celebrar 9 años de actividad ininterrumpida. El 7 de marzo estamos haciendo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en un evento que se hizo de la mano de la Secretaría de la Mujer en el plano municipal y con ONU Mujeres. 8 días después empieza a anunciarse la crisis sanitaria y viene el cierre, justamente un fin de semana con puente, y ahí ya nosotros salimos por última vez al polideportivo. En este caso, nosotros hacemos mercado en 2 polideportivos en Villavicencio, y viene una frase que tal vez es muy trillada, que para nosotros fue clave, y es adversidad versus oportunidad. No podemos salir a los polideportivos porque las medidas en el orden nacional, departamental y municipal no lo permiten, entonces nos reinventamos y empezamos a atender mercados campesinos a domicilio. Este fin de semana cumplimos con la 8ª entrega de esos mercados campesinos a domicilio. Las reglas de juego para esta conversación que está llena de expertos es que hablen cuando quieran. Se vale participar, don Fernando y don José.
el planteamiento Bueno, que muchos se resistían a creer era que era posible una comercialización directa del campo a la mesa y que era necesario el intermediario y que así fueran malos los intermediarios eran necesarios y que pobrecitos ellos que se madrugaban a recibir en Corabastos y en las centrales de abastos los camioncitos y que estaban haciendo una acción de muy buena voluntad, sin decir que todos sean malos o que actúen de mala fe. Lógicamente hay una intermediación en el negocio, pero lo que está quedando demostrado es que sí se puede directamente, ¿no? Completamente de acuerdo, señor. Yo agregaría a su comentario y es que no podemos seguir satanizando la intermediación. Aquí lo que estamos criticando es justamente esa intermediación que no es coherente, que es mala y que se aleja de un principio y es el comercio justo. Y aquí el comercio justo es donde vamos a trabajar con los productores para que podamos establecer con ellos, de la mano de ellos, costos de producción para que podamos hablar de precio justo para el productor campesino, pero también para el consumidor. Esa intermediación no la podemos seguir satanizando, es necesaria, solo que en unas condiciones distintas. Y aquí esa intermediación la asumió la Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos de la Orinoquia, por su sigla Mercaorinoquia OC, en donde estamos aplicando esos principios solidarios para orientar nuestro trabajo hacia el comercio justo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Don Fernando y don José. A ver, Fernando. Sí, bueno, sí, precisamente pues nosotros que arrancamos con un tema forestal de largo plazo y en el camino fuimos incorporando el tema de alimentos. Una de las grandes barreras que teníamos era eso, porque salimos al mercado abierto como tal y lo primero que nos encontrábamos era el intermediario. Encontramos de todo tipo de intermediarios, totalmente de acuerdo con Duperli. Siempre deben de existir, pero pues hay unas formas a veces duras de comercializar. Hay otras, entre comillas, que le ayudan a uno y comienza uno a salir a flote con esa comercialización. Pero lo mejor del modelo de buscar eso es buscar el mercado a través del cooperativismo. Y es la fortaleza más grande y qué bueno que estemos los tres prácticamente reunidos, en donde hay un mercado ya muy establecido. Está Orlando también con su tema de cooperativismo y estamos nosotros arrancando, iniciando un mercado. Pues cómo sumamos todo eso, porque la verdad que el comercio depende de un nivel de asociatividad y de logística bien interesante, bien importante. La verdad, ya hemos hecho aquí pinitos de comercialización de producto y vender un producto, vender 5 productos, pues no es tan fácil como uno lo piensa, ¿no? Ya es salir y vender, ¿no? Eso tiene una tarea bien fuerte. Nosotros estamos haciendo el ejercicio con la venta de miel a domicilio aquí en Bogotá. También podemos hacer algunos ejercicios de incorporarle productos llaneros, ¿por qué no? Ustedes tienen un buen mercado, una buena logística ya en Villavicencio, qué bueno, los felicito. Y precisamente es eso, ¿cómo hacemos para llegarle directo al cliente, pero con mercado justo? Totalmente de acuerdo con esa frase, muy, muy coherente, y qué bueno que sea bajo un modelo cooperativo. Me alegra. Bueno, muy bien. Alfredo, Fernando y Duperli, muchas gracias. Ustedes me hicieron ir hacia unos 10 años atrás, donde en todos los congresos cooperativos, en todas las actividades hablábamos de la virtualidad, de redes, no hemos olvidado que lo importante es el ser humano y esa era como la teoría nuestra y haga ejercicios, trate de sacar adelante todos estos eventos y la divulgación, la formación, pero con ejemplos como los suyos, mercados campesinos y cooperación verde, pues le da uno entusiasmo de que no solamente hagamos referencia a Colanta, que es una organización cooperativa muy elegante, pero ya en la región, especialmente el departamento del Meta, podemos contar con estos 2 ejercicios y son muchos los ejercicios que se han desarrollado en el departamento, pero que todavía están andando solitos. Y que la invitación de este conversatorio también es a que más adelantico hablemos de redes. Entonces, por lo menos uno oye que en el Calvario, que en San Juanito hay una precooperativa de frijol, que en Lejanías ya nos están llamando para que de varios años uno les está diciendo que como tiene su asociación de cafeteros, pudieran hacer una cooperativa porque tenían la torrefactoria para poder procesar el café y hacer una alianza con municipios turísticos del departamento del Meta, pero que hubieran también productos para que la persona los pudiera llevar
como el café molido, por decir algo, o empacado. En San Juan de Arama, que es uno de los municipios más antiguos de Brasil, también están ya pensando que todas las asociaciones agropecuarias volverse en una organización de segundo grado cooperativo, y eso lo entusiasma a uno. Y para decirles que en el ejercicio que nosotros hacemos, y para continuar con el conversatorio, es que nosotros nunca pensamos en que íbamos a hacer la virtualidad ya, siempre decíamos esperemos, y en el mes de abril, que nos cogió ya como la evolución de la situación de estar en el aislamiento, empezamos a hacer unas capacitaciones sin costo, y en el mes de mayo ya empezamos en virtualidad para poder ir recogiendo algo de ingresos para seguir sosteniendo la unión de cooperativas. Y tenemos la satisfacción que hemos hecho 5 eventos cobrando a tasas justas, y se ha conectado gente hasta de Paraguay, hermano, del eje cafetero. Entonces eso lo entusiasma a uno, de que como con la virtualidad se rompe fronteras. Entonces podría decir que estoy muy entusiasmado, y por eso hace más de 12 años estamos apoyando a Cooperación Verde, y más porque es en nuestro departamento, Planas, Puerto Gaitán, y con mercados campesinos. Qué alegría hacer un recorderis superli de los primeros ejercicios que hicieron en su asociación. Precisamente estuvimos con un grupo de cooperativistas allá en la finca de sus papás, y hicimos algo bonito. Hicimos ese paseo que, siendo uno de Villavicencio, no conocemos la frontera de nuestra geografía o de nuestra cordillera oriental. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez tuve la posibilidad de trabajar en un proyecto con Gestando, un proyecto internacional? Canadá está con los ojos puestos en América Latina, especialmente en Colombia, por decir algo, porque necesitan comida. El mundo entero va a necesitar comida. Y mientras todos están desesperados cómo hacer computadores, construir aviones, fabricar carros más rápidos y poder hacer que la velocidad del internet sea más rápida, en estos días de encierro, la gran preocupación es: ¿para cuántos días tengo comida? La comida es fundamental. El futuro de Colombia está en la comida. ¿Por qué no lo seguimos negando? Pues, Alfredo, yo creo que el tema tiene que ver con algo que también aparecía en el volante virtual, que invitaba a la gente a participar de este conversatorio, y es política pública. Tenemos que seguir trabajando desde el sector solidario en la búsqueda de esa política pública que favorezca al sector solidario, pero ese que está atado, amarrado, que está justamente trabajando con la agricultura campesina, familiar y comunitaria. ¿Por qué razón en el departamento del Meta, para ser muy precisos, estamos hasta ahora haciendo el ejercicio de reconversión para entender que la vocación nuestra es una vocación agropecuaria, que vivimos la fiebre del oro negro, pero que eso ya es parte de la historia, y tenemos que, a partir de ello, empezar a trabajar de una manera distinta. Y quiero cerrar mi comentario para dejar a los compañeros que sigan hilando en el mismo sentido, y es que vinimos aquí no a competir, sino a cooperar, y esa es la tarea que tenemos desde el sector solidario en relación con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, porque es esa agricultura campesina, familiar y comunitaria es la que está poniendo la comida que estamos disfrutando nosotros en casa. Entre el 70 y el 80% de la comida que se sirve en el mundo es producida por los pequeños, y eso es lo que tenemos que buscar visibilizar y, por supuesto, fortalecer. Bueno, muy bien. Entonces me le voy a adelantar a Fernando en este punto que me tocó lo carenial Duperli. Bueno, muy bien. Créame que qué bonito escuchar de política pública. Qué bonito, de verdad, que se pudiera hacer un ejercicio participativo donde el campesino, donde el intermediario, que tengo que corregir ese término duro que yo dije de intermediario, por una persona básica dentro de la cadena, pero es un aliado estratégico, y por el camino me he encontrado gente que de verdad valora al campesino y le ayuda también con su bienestar. Entonces podríamos decir que con FECODRO Nacional por muchos años hemos trabajado mencionando la política pública. Mire, ya podemos decir que hay un documento en Antioquia con la Asamblea Departamental,
que hay un documento con Santander, con el Huila, hay una buena relación con los gobernantes, pero el resto de regiones como que no nos ponen atención, pero ahí seguimos haciendo el esfuerzo. Este esfuerzo gremial a veces es silencioso, se necesita mucho apoyo, mucha articulación, pero podemos decir que en el Plan Nacional de Desarrollo del país se quedaron muchas cosas plasmadas para poder que esa política pública hacia la economía solidaria se vea, digamos, viable, que se pueda, verdad, lograr en los territorios. Y también hay un compromiso del presidente en el Congreso Cooperativo de agosto del 2019 de empezar a trabajar con una política pública para la economía solidaria, y puedo decir que hay avances, pero muchas veces los mismos mandos medios son los que obstaculizan, porque siempre miran al cooperativismo como algo débil, como algo que puede perjudicar a la comunidad, y hoy en día se están dando cuenta que podemos llegar hasta ayudar a recuperar las empresas privadas que de pronto entren en crisis, trasladándole, como el ejemplo de Panaca en el eje cafetero, que el dueño o los dueños le dijeron a los trabajadores, venga, hagamos esto entre todos y no dejemos que esos 300 animalitos que están ahí en ese parque temático, que mucha gente dice que es muy bonito, entonces poderlo recuperar. Pero entonces me quiero rematar diciendo que si eso es nacional, las regiones tenemos que seguir trabajando articuladamente. Me entusiasma mucho cuando Uper le dice la política pública para la soberanía alimentaria. Nos podemos unir con la política pública de la economía solidaria. Más que ahora, Mercados Campesinos también es una cooperativa. Es un compromiso mío de estar cercano a este emprendimiento cooperativo, porque eso nos hace dar visibilidad. Y puedo decir puntualmente que en el plan de desarrollo de la gobernación, que además el eslogan es tan bonito porque dice, si el campo le va bien a la ciudad. Entonces logramos dejar, digamos, en ese articulado, que haya una política pública o que haya un impulso para la asociatividad, pero ya logramos meter en los dos últimos planes de desarrollo, así no se haya desarrollado, que diga la palabra cooperativa. Es que siempre hasta el gobierno nacional la quiere disfrazar, la quiere meter por debajo, pero es importante que diga la parte cooperativa. Para generar empleo, para generar transformación, producción y comercialización a través de yo puedo decir que hay más de 1000 asociaciones productoras en el departamento del Meta, unas muy buenas, unas muy débiles. Yo no digo que se acaben, pero se pueden articular en organizaciones de segundo grado para la comercialización. No podemos desconocer, Alfredo, la importancia que tiene la mujer en el cooperativismo, y en todas las regiones del país ellas son líderes que van en avanzada, y tenemos que ese capítulo de las mujeres tiene que ser muy importante en los planes de desarrollo, los jóvenes. Nosotros estamos hablando de la importancia de la alimentación, pero también de la importancia del turismo sostenible, que este departamento tiene que lograr nuevamente su vocación agropecuaria. Dejo hasta ahí, pero estamos trabajando y nos falta es articular el gobierno nacional, departamental, municipal, que ahí también hay unas maravillas en el plan de desarrollo municipal, que invito a que todos nos acerquemos como villavicenses a este plan de desarrollo, pero si no nos dejan trabajar en conjunto, pues nosotros también hacemos nuestro aporte como ciudadanos. Don Fernando. Sí, muy bien. No, Orlando casi me deja sin decir nada, porque política pública súper necesario, más con cooperativismo, pues ideal, y con seguridad alimentaria. Pero tenemos que aprovechar estas crisis, entre comillas, como un ejemplo, porque si no incorporamos también el tema de la sostenibilidad, pues va a ser otro problema bien fuerte hacia futuro para nuestra generación inclusive. Entonces, importante es, y no sé qué creo que es como es donde ha estado la disyuntiva, esas economías emisoras de contaminación y esa plata, entre comillas, fácil, ese oro negro, ese petróleo, que afortunadamente por algunos lados generó un buen desarrollo, un fuerte desarrollo, pero también trae sus consecuencias en términos de medio ambiente y hasta de virus y todo ese tipo de cosas que pueden suceder o están sucediendo concretas. Sencillamente eso nos ha llevado a esa plata fácil, a esos ingresos de gobierno fácil, y eso es lo que más se promueve. Desafortunadamente por un lado, afortunadamente por otro, pues eso se va a acabar, ¿no? O sea, el tema del petróleo va a ser temporal, y eso va a implicar de que
se tiene que buscar lo que realmente somos. Y los llanos con tanto hectareaje libre, improductivo y todo eso, pues sencillamente tenemos que fortalecer desde antes de que se acabe ese petróleo y aprovechar todos esos recursos y todas esas regalías, a fortalecer el tema de seguridad alimentaria, de desarrollo productivo, pero en un enfoque no sino también del consumidor, en donde también comencemos a pensar en producto nacional, en consumo limpio, que el campesino también nos pueda ayudar en consumo limpio y esa reciprocidad sea también con un precio justo. Entonces, si vamos sumando todas esas variables, por ahí se va abriendo un buen camino con desarrollo sostenible y economía circular. Creería que vamos armando nuestro modelo cooperativo agroalimentario bien importante y principalmente en el meta que tiene, no sé, más de 2-3 millones de hectáreas de parte agrícola para sembrar, con un componente bien necesario, ¿no? Se necesita mucho tema de capacitación, de tecnología, de mejoramiento de suelos. Nosotros estamos haciendo trabajos de mejoramiento de suelos con algunos temas de la zona, porque los suelos tampoco es que sean una maravilla. Digamos que hay volumen, pero no tienen ese trabajo de manera. Entonces, nos toca hacer un proceso conjunto, unido, de mediano y largo plazo y poder ir desarrollando las dos cosas. Si no hay un buen manejo de suelos y alta productividad, pues obviamente al campesino le va a quedar difícil. Don Fernando, lo voy a echar al agua porque usted está iniciando un proyecto de producción de alimentos de manera masiva junto al tema de producción de madera. Exacto, es precisamente eso, porque nosotros lo que dentro de las visiones que tenía la reforestación era que primero generemos empleo a largo plazo con un valor agregado, pero ese componente o esa especie que sembramos tiene un componente muy importante de recuperación de suelos, que es fijar nitrógeno y aportar materia orgánica a unos suelos que tienen unas limitaciones bien altas. Podemos tener 1 o 2 millones de hectáreas allá en la zona, pero sencillamente si no hay unos buenos suelos, pues a nuestros campesinos les va a quedar difícil producir. Y si fuera eso, dejamos el tema químico para que entre dentro de esa producción, pues cada vez lo que vamos es a deteriorar más los suelos. Entonces, por eso se volvió importante incorporar 2 productos bien interesantes, que era la ganadería sostenible para aportar más materia orgánica y que es el tema de apicultura para generar más polinización. Se vuelve un ecosistema y ese ecosistema poco a poco tiene que ir direccionado a que funcionen en aras de la seguridad alimentaria en volúmenes grandes, ¿no? 1.800 hectáreas que estamos recuperando. Me voy a meter en un lío porque yo no manejo muy bien, pero ustedes que son unos expertos que están en el campo permanentemente, y es que Colombia movió sus centros de acopio hacia el Pacífico para poder importar, ya hablan de 7, 8 millones de toneladas de alimentos al año, unas toneladas que podrían ser suplidas por la producción nacional. Mientras que el Valle del Cauca está dedicado a producir azúcar para alcohol etílico, alcohol necesario para los combustibles, están pensando en mover motores, y los palmeros están pensando en mover motores. Cada vez es más complicado pensar en el alimento, insisto otra vez, pensar en la autosostenibilidad del alimento y el agua, por decirlo de esa manera. O sea, los que están al mando de esto no están pensando seriamente en que la coyuntura nos está revelando que el problema es por ahí. ¿Quién quiere levantar la mano? A ver, tú, Perli. Se llama Chavo al agua. Sí. Se llama Chavo al agua. Miren, completamente de acuerdo con lo que está diciendo Alfredo, y es, por un lado, preocupante, pero por el otro lado es retador. Y aquí viene una parte interesante y es, los 4 hacemos parte del sector solidario. De hecho, el espacio se llama Gestión Solidaria. Está Fernando, que representa una organización importante, por supuesto, José Orlando, que reúne las cooperativas en este territorio. Entonces, mire la tarea que tenemos. Hace un rato, Alfredo mencionaba Gestando. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser beneficiarios de ese ejercicio con Gestando, de fortalecer nuestra organización de base allí en la vereda Puente Badía, que es de donde yo vengo, para justamente que esa organización, una asociación para ser más exactos, sea mucho más sólida, para que a su vez pueda ser determinante en lo que significa pasarnos de ser asociación a cooperativa. Y el trabajo que hay que hacer aquí en el territorio, en ese sentido, está por hacerse casi que todo. Tenemos 12 mercados campesinos en el territorio, empezando por Guayabetal, en donde ese mercado campesino lo lidera una cooperativa que se llama Comagú, y hacemos un recorrido
por todo el departamento hasta llegar al vecino municipio, o mejor, a la vecina capital de Guaviare, que se llama San José, en donde tenemos nuestro mercado campesino número 12. Y estos mercados tienen asociaciones y ya se están pensando en convertirse en cooperativas. O sea, el trabajo ahí para ustedes es muy grande, porque es que hay que asesorar y fortalecer esas cooperativas justamente para hacer el contrapeso frente a la agroindustria. Una empresa que está en el territorio anuncia con bombos y platillos la exportación de aceite de palma a Europa. Sí, pero ¿qué significa eso en el territorio? ¿Cuántos campesinos, cuántas campesinas se quedaron sin su tierra y ahora son campesinos sin tierra o limitados en unos espacios en donde ya ni siquiera pueden producir? Entonces ahí es donde está el reto de empezar a buscar que se genere política pública como lo hemos hecho nosotros. Para el año 2019, de esos 12 municipios terminamos con 5, con política pública en donde dice que por acuerdo municipal el mercado campesino de Puerto Concordia es política pública fueron 5, de 12, estamos trabajando en ello y estamos trabajando ya en una ordenanza departamental que hable de seguridad y soberanía alimentaria. Eso que plantea Alfredo como un gran problema para nosotros es un gran reto en el territorio. Muy bien. Alfredo, como usted puso el dedo en la llaga, es bien importante que recordemos algo de que usted menciona al Valle del Cauca con el azúcar. Pues tristemente tenemos que decir nuevamente que el departamento del Meta es como a veces decíamos que el patio trasero de Colombia, pero es como un territorio para hacer esas acciones semejantes. Por lo menos aquí también hay ese diésel que estamos hablando a base de la caña de azúcar. Hace unos años yo escribí en el periódico nosotros que se llama Llano Solidario. Por acá también tengo un periódico ambiental que se llama Tierra Mágica, que parece que fueran como Quijotes en esta Orinoquia, para poder mencionar que debemos de cuidar el planeta, ¿cierto? Ahí está la prueba, Sí, sí. Bueno, yo tengo aquí donde dijo Duperli soberanía y seguridad alimentaria, ahora lo leo rápidamente. Pero bueno, yo que escribí en esa época, yo dije, ¿por qué, sin ser periodista, no, ni escritor, por qué nosotros tenemos que producir comida para los autos, para los carros en una antillanura tan hermosa con la de nosotros, que a la final, como dijo Duperli, los campesinos perdieron sus tierras con los nuevos llaneros que en una vez aparecieron por ahí en la revista Semana? Entonces, todas esas extensiones de palma africana o palma de aceite, que con subsidios del Estado para extensiones, quitar, digamos, acabar con los bosques nativos que producen agua, más encima les dan subsidios y más encima contaminan todo con todos los químicos, y eso se ve en unas extensiones de tierra grandísimas. Y usted va hacia el lado de Lejanías, que ese es el Ariari, que nosotros siempre mencionamos el Ariari, pues se ven parcelas más pequeñitas y con productos de esos que le decían a uno los abuelos de pan coger, o productos que se pueden cultivar o recoger cada 3 meses, que generan empleo, que generan comida, pues también se ven esos ejemplos. Y prácticamente Cooperación Verde, Mercados Campesinos, con toda la estructura que ya tiene Mercados Campesinos o la cooperativa en todo el departamento del Meta, están todas esas islas pequeñitas, de alguna manera un poquito aisladas, pero son a las que Duperli nos invita, que haya haber trabajo, que cuenten con la unión de cooperativas, con todos los profesionales que nos han ayudado, y más en esta época de dificultad. Ellos dijeron con Solidaria Orlando, hagamos algo y cuenten con nosotros. Estando ahorita, usted me hizo acordar, tenemos que volver a escribir, a llamarlo a él para decirle, si ya no están los recursos de Canadá, pues articulemos todos los recursos de nosotros para poder desarrollar y ir construyendo esas asimetrías que tenemos en el departamento del Meta, y que quitan en todas las 15 regionales donde estamos la Confederación de Cooperativas, para articular, porque tenemos una deuda con el campo como cooperativas. En nuestro aporte para la paz es Cooperativas por Colombia, y precisamente es apoyar el campo colombiano. Y remato diciendo, qué tristeza que nuestra Orinoquía y nuestra Amazonía se esté deforestando de esa manera tan vil, y con compromiso o con complicidad de gobiernos internacionales como el de Brasil,
gobiernos locales, porque hay territorios como el Guaviare, donde el peor reforestador ha sido un político reconocido de la región. Entonces uno que dice, la Macarena, que tanto dicen que el pulmón del mundo, y se deforesta tantas hectáreas, y que se le han mandado mensajes hasta los ministros de medio ambiente, los consejeros de paz en otros gobiernos, y parece que no pasará nada, y los que hacen eso son la gente que tiene dinero para extender sus pastos, para poder meter una ganadería que no es la que tenemos en Cooperación Verde, que es sostenible, sino esa extensiva que hace daño. Entonces, ¿qué nos queda entre todos? Ayudar, denunciar, pero también empezar a hacer nuestra acción como ciudadano, como en el caso de Villavicencio, que vamos a hacer un parque metropolitano donde todos los ciudadanos debemos de sembrar, pero verdaderamente un árbol, pero también cuidarlo. Muy bien, Orlando. Sí, de acuerdo, con eso hay que hacer, y qué bien que está este foro como en esos tres sentidos de una entidad fuerte ya en el tema de mercados campesinos, el 70% se mueve por ahí, pero con un tema ya de asociatividad cooperativo. Como departamento del Meta creo que tenemos ese gran reto que decimos con tanta extensión que hay, ¿cómo hacemos para sembrar grandes cantidades de comida, pero sobre la base de un tema sostenibilidad? Nuevamente vuelvo, insisto, la sostenibilidad para nosotros es clave, porque ¿de qué nos sirve una alta rentabilidad o un buen tema de social de generación de empleo si estamos acabando con nuestros bosques? 170.000 hectáreas de bosque, eso es anualmente, eso es impresionante. Imagine que nosotros entre 55 cooperativas sembramos 1.800, que son alrededor de 2 millones de árboles, y conservando 1.000 hectáreas tenemos un pulmón de 3.500 hectáreas, y a pesar de todo ese esfuerzo, tener 3.500 hectáreas conservadas es un trabajo bastante grande. Imagínense acabar 170.000 anualmente. Las emisiones de CO2 que genera eso es como el 70% de las emisiones que tiene el país. Entonces eso pues nos está llevando a un camino que no es. Entonces lo que sí necesitamos y es aprovechar, y por eso nuestro modelo, y gracias al aporte voluntario de esas 55 cooperativas al tema de finanzas sostenibles, es cómo logramos generar más recursos para que esos modelos de ganadería sostenible, de agricultura limpia, de cultivos orgánicos, sean realmente el potencial con todos esos volúmenes que tenemos de tierra, agua y sol, porque ahí es donde está el gran futuro del departamento del Meta. Imagine que el Meta solamente con ese tema de la reforestación, como lo muestra Orlando, y con algunos ejercicios que no íbamos para allá, nosotros solamente pensamos en sembrar árboles y vender madera, y con ese tema de reforestación logramos hoy en día ser el primer productor como departamento del Meta a nivel nacional, ganándole a Antioquia en el tema de la miel, solamente con un producto tan sencillo y tan sostenible como es ese. Entonces, ¿cuántos productos no podríamos hacer así en nuestros millones de hectáreas, conservando muchas cosas de recursos naturales? Entonces, por eso, pues yo agradezco a Confeco Llanos, que siempre hemos tenido ahí la oportunidad de generar esas sinergias, a este programa que nos está llevando precisamente a eso, y a ver con mercados campesinos también cómo nos podemos ayudar, porque creería que hay muchas cooperativas y muchas entidades interesadas en generar ese tipo de conocimiento y ese tema de sostenibilidad, con reciprocidad en lo que es comercio justo y en lo que es consumo de producto nacional, que ahorita pues va a ser mucho más necesario. Y creo que nosotros en Bogotá estamos muy concientizados de que nos toca cuidar la comida, la salud, pero también cuidar a nuestros colombianos, que todos somos base del mismo eslabón, de la misma cadena. Juan Duperli. Es que Fernando mencionó un tema, o dos más bien, voy por el último, y es la relación que ahora debemos construir entre quienes hacemos parte del sector solidario. Entonces, cuando para nosotros, como organización de base, estamos desarrollando alguna actividad y surge una cosa muy importante, pero no es tema de esa reunión, decimos la vamos a colocar en la nevera, para que cuando abramos la puerta de la nevera sepamos que ahí está y que hay que sacarla y ponerla a rodar. Entonces voy a sacar algo que pusimos con Fernando en la nevera, y es de qué forma Fernando y yo vamos a conversar para que la organización que él dirige llegue a mercados campesinos con la miel de abejas y con los otros productos que se están cosechando alrededor de ese gran cultivo que él ya mencionó. Entonces, ese es un compromiso, esa es una tarea que infortunadamente la crisis en la que estamos nos obligó a dejarla como en stand-by, pero ahí la vamos a volver a colocar sobre la mesa para que la podamos desarrollar. Y el segundo tema es el de sostenibilidad.
Para nosotros la sostenibilidad es una mesa de 3 paticas, una mesa que debe tener una patica que es en lo ambiental, en lo sociocultural y en lo económico. En lo ambiental estamos trabajando para que cada día seamos más conscientes, y me refiero a los productores campesinos, que en nuestra organización son 60, de la necesidad que tenemos de establecer un equilibrio perfecto con la naturaleza. Vamos a hacer un ejercicio de lecturaleza, vamos a permitir que la naturaleza nos hable y nos permita tener una muy buena relación, pero sobre la base de equilibrio. En lo ambiental estamos pasando de esa revolución verde a la agroecología y estamos trabajando en esos principios para que la gente entienda que podemos hablar de bioinsumos, que podemos hablar de una agricultura distinta. En lo sociocultural, el mercado campesino, están invitados, ahora vamos a extender la invitación para que Alfredo, en cuanto sea posible, venga a Villavicencio y se pueda tomar un café de los 32 que ya tenemos en el Meta. 32 emprendimientos de café para disfrutarlos en el mercado campesino. De esos 32 en este momento tenemos 5 en nuestro mercado campesino. Entonces, en lo sociocultural, la sostenibilidad se da en el mercado campesino porque es el lugar de encuentro, porque es el lugar de tertulia, porque es el lugar que es sinónimo de buen vivir, de buen comer. En lo económico todavía estamos un poquitico embolatados, pero yo sé que con la colaboración y el apoyo del sector cooperativo, del sector solidario, vamos a sacar adelante esa parte de la mesa que a veces cojea un poquito, pero que sin lugar a dudas es otro reto por resolver adelante. Es posible que los temas se crucen y que a veces nos atravesemos. Yo voy con usted, don José. Hacia adentro del sector hay que hacer un acto de contrición, hay que hacer un acto de reflexión, porque nos quedamos mostrando un sector solidario muy bien vestido, muy bien puesto en el tema de ahorro y crédito, cooperativas financieras, inclusive con bancos, que es como lo de mostrar. Pero siempre hay una reflexión internacional a través de la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional y los organismos internacionales que señalan que volver a eso de la producción en el campo, en la zona, en la localidad, es la clave del cooperativismo, la unión de la comunidad. ¿Será que el sector no le ha dado el impulso, la relevancia que tiene un tema como este? Estaba muy en la nevera. Vamos a mantener entonces, para que no me echen al agua, sino que vamos a hacer el ejercicio como ya lo plantearon ahí mis compañeros. Entonces voy adelante y sí, además del acto de contrición, aquí hay que reclamar, y hay que reclamar con una voz potente al sector solidario, al sector cooperativo, porque como usted lo menciona, se limitó a un par de aspectos, pero los principios solidarios abarcan de una forma integral todo lo que en esencia somos. Por eso el llamado hoy es a que empecemos a hablar desde el sector cooperativo de los huertos urbanos y periurbanos. Ya hay unas muy buenas experiencias en el plano nacional como para que empecemos a replicarlas de la mano justamente del sector cooperativo. Y hay que decir además que lo que necesitamos es un acompañamiento permanente e integral que lleve educación y formación de la mano. Educación y formación de la mano, pero que se reconozca en ese proceso los saberes ancestrales. Es importante rescatar lo que en esencia son nuestros campesinos, lo que ellos saben. Es necesario que se encuentre en la metodología para que lo podamos no solamente conocer, sino replicar. Y aquí queda entonces la tarea, y es que nos planteemos unos ejercicios para hacer réplicas de huertas urbanas y periurbanas que nos permitan apuntar hacia la seguridad y soberanía alimentaria. Don Fernando, no se me vaya a ocultar ahí atrás de ese liqui, de ese frac que tiene el día de hoy. No, mire, importante el tema del desarrollo de la agricultura urbana, eso es muy necesario. Nosotros veamos que, bueno, las cooperativas, digamos que en un principio, hace 10, 15 años, sí tenían unos temas muy aislados del ahorro y crédito, y creo que fue nuestra mayor fortaleza adicional al tema de la salud. Pero poco a poco en el camino hemos andado ya con el FECOLFIN y con las cooperativas de ahorro y crédito, y hemos trabajado en temas de finanzas sostenibles, y por eso fue que en ese aporte voluntario comenzamos a generar una cooperativa que se llama ECOP, promotora de proyectos ambientales, agroindustriales y de sostenibilidad
hace 11, 12 años con las 20 más grandes cooperativas de Colombia de ahorro y crédito, hoy en día con 55, en donde el 70-80% son de ahorro y crédito, y poco a poco con ese modelo hemos venido permeando de que sí hay que trabajarle al campo, hay que apoyar el producto colombiano y hay que apoyar el tema del conocimiento, porque si no se educa al consumidor respecto a todas esas bondades del producto colombiano y producto limpio. Ahí está, quedó congelado, pero ahí está. Pero también si no se apoya al campesino, pues sencillamente lo vamos a, estamos excluyendo las multinacionales y el comercio internacional. Triste ver que quieren importar gente necesitando recursos y trabajo en los llanos orientales. Entonces yo creo que poco a poco hemos ido concientizando las cooperativas en eso. Hay un modelo y precisamente por eso lo hemos desarrollado a 11 años con más de, creo que han entrado más de 15 mil millones de pesos en esas finanzas sostenibles de forma voluntaria que aportaron las 55 cooperativas, donde el principal ejemplo en los llanos y en el departamento del Meta es con gente con más de 40.000 asociados, pero tenemos que seguir tejiendo esa red. O sea, ¿cómo hacemos más para concientizar y que los asociados también se vuelvan consumidores de nuestros mismos productos cooperativos, que ese es un reto que traemos desde hace muchos años? ¿Y cómo hacemos también para que el campesino produzca más, de una forma más eficiente y con mayores sinergias para todo este tipo de cosas? Precisamente por eso yo decía que muy interesante este programa ahorita de unión, de fortalecimiento por el Meta y por la agricultura, y muy interesante que podamos generar más estrategias y más sinergias, porque es un camino, la verdad, bastante largo, pero pues muy necesario, porque la única forma de poder ser eficientes, como lo decía Orlando, que nos gana Colanta por allá en Medellín, en Antioquia, pues ya no sé, 30, 40 años. Nosotros poco a poco hemos venido tejiendo y hasta ahora estamos como viendo el futuro donde está en el tema de agropecuario y sostenibilidad. Importante aprender de esos modelos y de pronto es acelerar, y yo creo que entre comillas esas crisis son las que nos ponen a pensar y a mirar cómo es que nos vamos a reactivar. Uno de estos foros carbono neutro en donde no estamos perdiendo 2, 3 días y estamos siendo más eficientes, parte de todas estas tecnologías y los medios de comunicación y todo eso nos están llevando hacia allá, a cómo fortalecer nuestras propias fortalezas, valga la redundancia, lo que tiene el departamento del Meta, en pro de nuestros propios asociados, que son más de 6 millones a nivel nacional. Don José está que nos cuenta algo. Bueno, primero, espere, pues, Alfredo. Los presento de nuevo. Vea, si usted acaba de llegar, les voy a presentar quiénes son estos 3 personajes. Quien va a hablar es don José Orlando Agudelo Hernández, es el director de Confeco en el departamento de los Llanos Orientales. Rodolfo Enríquez, este es el ministro de Agricultura. Don Duperli Martínez es el coordinador de los mercados campesinos del departamento del Meta, y Fernando Rodríguez es el director de Corporación Verde. Próximamente tendremos al ministro de Agricultura. Y ya voy con la pregunta del ministro de Agricultura, pero dígame usted, don José, sobre ese tema, sobre su intervención. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Así como usted menciona que estamos al aire, ¿ya tiene más o menos la cifra de las personas que nos están acompañando? Pues hay varias, son más o menos, bueno, ahorita en una pantalla tengo a 10, en otras tengo a 20, en otras tengo a 30. Es que hay una medida y al final se consolida una proyección total. Sin embargo, muchas de las personas que ven, otras retoman la discusión, toman ideas y vuelven y miran la presentación o se la presentan a su grupo. Bueno, muy bien. Es que lo mencionaba por esto, no tanto porque nos estén viendo, sino qué emocionante apasionamiento este sistema de poder estar, digamos, dialogando cada uno desde nuestros sitios, por lo menos están 2 de Bogotá y 2 de Villavicencio, y se entusiasma uno de esta herramienta que muchas veces ni la utilizábamos y hoy en día la estamos utilizando. Y también decirle que siga dejando Duperli como gerente de mercados campesinos, no me lo vaya a llevar como ministro de Agricultura, porque pero lo necesitamos ahí, venga y ahora sí usa la pregunta del ministro de Agricultura. Ayer hubo una nota del ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Sea, porque hubo un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, nos lo vimos todos, no sé si pasaron la cuenta de cobro por trabajar en día festivo.
y las cooperativas expresaron en un foro toda su inquietud. Pero decía el ministro, a los campesinos les falta modernizarse en el tema de la comercialización, en el tema de las ventas electrónicas, por decir algo. Ese es uno de los temas de ese artículo. Hay que tomar la decisión definitivamente, no hay que quedarse pensando en llevar hasta la cabecera municipal y de ahí para allá que el producto se defienda solo. Y voy a agregar algo más. Un aguacate en Colombia pues vale 70 centavos de dólar, pero en la canasta de aguacates en Japón vale 25 dólares. Entonces uno se queda pensando, ¿será que la alternativa es manejar toda esa cadena? Pues Alfredo, mire, yo empiezo diciendo que el actual ministro de Agricultura ha cometido muchísimas fallas, pero además ha salido a medios de comunicación con absurdos como hablar de que los pequeños productores estamos aprovechando el poco espacio de tierra que tenemos para proyectar monocultivos cuando es al revés, pero bueno. Esas son las metidas de patas del señor ministro de Agricultura. Y con ese comentario que usted hizo, me hace recordar usted a el anterior señor secretario de Agricultura departamental que decía que lo que nosotros necesitábamos era una app para comercializar nuestros productos. Y entonces yo le decía, secretario, yo vivo en una vereda de Villavicencio, está apenas a 16 kilómetros de la gobernación del departamento del Meta, y yo qué hago con una app en mi vereda cuando ni siquiera tengo acceso a la telefonía celular allí. Nosotros vivimos en el cañón del río Guatiquía y esa situación que vivimos nosotros allí en la vereda es la situación que vive en un porcentaje altísimo la comunidad rural. Si me voy al otro extremo del país y hablo de Florencia, de los compañeros de Corcaraño, ellos viven en otro sector similar al nuestro, en donde no hay condiciones para hablar de telefonía celular y mucho menos de aplicaciones para móviles para hacer el ejercicio de comercialización. Sí necesitamos entrar en un proceso de modernización, pero yo no lo hablaría de modernización, sino más bien de fortalecer los circuitos cortos de comercialización, de tenerlos claros y de empezar por la finca. El primer circuito corto de comercialización tiene que ser mi finca, en donde yo tengo que tener unas canastillas, en donde tengo que tener claro que la siguiente visita va a ser la de Alfredo, la de Fernando y la de Orlando. Entonces ellos van a ir con sus familias y lo primero que va a hacer es venderles un buen almuerzo, un sancocho, pero terminado el sancocho les voy a decir que tengo café, que tengo cítricos, que hay una fruta de temporada, que tengo tamarindo, que hay anasá, y que seguramente si yo hago una muy buena tarea los voy a motivar para que me compren. Ese es el primer circuito corto de comercialización, mi finca. Después de mi finca sigue mi vereda, después de mi vereda sigue el municipio y después sigue la capital. Por eso estamos esperanzados en que el gobierno departamental en cabeza del doctor Juan Guillermo Zuluaga y de su secretario de Agricultura, nuestro buen amigo, se me escapó Orlando, bueno, mientras me acuerdo, dijo Alfredo hace un rato, mientras me acuerdo del nombre del secretario de Agricultura departamental, lo que estamos esperanzados es que esta situación pase a un segundo plano y que podamos volver a hacer en el parque principal, en la plazoleta de los Libertadores, un gran mercado campesino regional que es el circuito corto de comercialización, que nos permite apuntar a algo muy preciso y es, ya lo mencionaba Fernando, y es el apoyo a las economías locales, el fortalecer lo nuestro. Aquí hay varias campañas, todavía nos falta articularnos y generar una sinergia entre todos para que hablemos el mismo lenguaje. Llanero compra llanera, llanero compra llanero, comprometa. Hay otra que se llama somos del Meta, somos llaneros, o somos llaneros, somos del Meta, que orientan todo su trabajo hacia lo mismo, compras locales. Eso es lo que hay que hacer, fortalecer los circuitos cortos de comercialización porque el problema no es de los productores no tienen problema en la producción, el problema está en la comercialización y nosotros tenemos que llegar a apoyar eso ahí. ¿El departamento de Meta? Sí, el mayor problema es la comercialización. En eso nosotros hemos hecho aquí algún poquito en Bogotá sobre el mercado electrónico con nuestra miel. Yo creo que arrancamos escasamente hace un mes, precisamente aprovechando esta coyuntura, y hemos llegado a unas dimensiones bastante interesantes en la medida que
que se logre un buen tema de producción, pero también de capacitación y conocimiento, porque a veces hay muchas interrelaciones entre el intermediario y el consumidor de algunas cosas que no son. Entonces, creeríamos que si somos capaces de montar una infraestructura no tanto tecnológica ni de APP ni nada, sino como dicen, algo muy sencillo de socialización de nuestro producto a través de redes sociales, creo que esa es la mayor fortaleza en una ciudad donde tenemos alrededor de 6, 8 millones de consumidores. Realmente creería que los productos que tenemos en los llanos son un poquito bajos respecto a la gran demanda que podemos tener aquí en Bogotá. Hay que hacer los pinitos y hay que seguir por ese tema de mercado electrónico porque sí da sus buenos resultados. Obviamente detrás de eso hay que tener un buen tema de logística, hay que tener un buen tema de calidad, hay que tener un buen tema de goodwill con ese tipo de... No es lo mismo comprarle al éxito que a una empresa nueva que todavía no la conocemos. Hay que tener un tema de costo-beneficio, pero también hay que tener un tema de rentabilidad y eficiencia en la parte de los productores. Si nosotros también logramos por el otro lado generar más eficiencias en los productores, creería que es seguir completando. Y entre estas eficiencias pues está la asociatividad, donde Orlando es clave que nos apoye y nos ayude a gestionar todos esos temas de asociatividad para incorporar más tecnología, más conocimiento, más logística. Bueno, son todo un poco de cadenas que se tienen de eslabones que se tienen que unir a la cadena y que son muy necesarios pues para seguir fortaleciendo eso. De esos pinitos nosotros ya tenemos aquí resultados y queremos aprovechar y potencializarlo mucho más con el tema de comercio electrónico. La verdad, el tema petrolero algo nos desarrolló comunicaciones en las dos, de las que agradecemos. Sí. Pero sí, muy triste ver por allá que para nosotros el correo electrónico, hace 11 años que arrancamos, pues era el camión que entraba, porque por allá no se sabía ni cómo les iba. Entraba el camión y a los 8 días salía, y con eso era que nosotros sabíamos qué había pasado, cómo iba la finca. Entonces, si eso es donde nosotros que estamos en Puerto Gaitán Meta, pues las distancias que están mucho más adentro en Bichá y todo ese tipo de cosas, o otras horas como lo dice Dupeli, que no tengan esos canales de comunicación y esa fortaleza en temas de tecnología, pues va a ser mucho más difícil desarrollar ese tipo de comunicaciones y de comercio electrónico. Sí, Orlando. Alfredo. Siga porque Alfredo ahorita vuelve. Bueno, mire, Dupeli, se llama aquí estoy oyendo. Siga. El secretario de Agricultura, Julio Romero. Sí, señor, me refería a Julio Romero López, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, mira, Alfredo, que quiero como comentar algo que lo dejamos anteriormente plasmado, pero que me parece muy importante todo el desarrollo del programa en esta última parte, que de verdad le da risa a uno que diga que para comercializar los campesinos tienen que tener esas tecnologías, ¿cierto? Me parece bien importante lo que mencionaron. Entonces, mire, ¿qué nos ha pasado a nosotros como modelo cooperativo? Que no hemos cerrado el circuito. Sí son muy importantes las de ahorro y crédito, las financieras, y prácticamente está alrededor de entre los 6 millones de asociados, están alrededor de 4 millones en estas entidades cooperativas. Pero ya varias han empezado a pensar que es importante colocar también esos créditos agropecuarios o créditos comerciales, créditos de vivienda, no solamente que sean créditos de consumo, y han empezado a ayudar a construir esas redes cooperativas que le mencioné al inicio, como es el caso de Confeco Antioquia y de la Cooperativa Financiera de Antioquia. ¿Por qué cito ese ejemplo? Porque ya lo hicieron real, nosotros lo hemos oído durante los últimos años, pero no lo ponemos en marcha. Entonces, eso quiero significar es por el solo hecho de que por lo menos Fernando citaba a las 55 cooperativas que hacen parte de Cooperación Verde, que no solamente son de un solo territorio, sino de todo el territorio colombiano. ¿Y qué hemos hecho con Cooperación Verde? Ir mostrando en las diferentes regiones el modelo de Cooperación Verde, pero no para hacer una sucursal, sino que cada región tenga su Cooperación Verde o se pueda articular de la misma manera que ya tenemos el ejemplo real con Cooperación Verde. Cuando Uperli citaba la educación es fundamental, es una de las columnas de la edificación de la cooperación, la educación, y debe ser casi obligatoria, pero como nosotros en nuestra filosofía tenemos cosas que son de libre decisión, entonces a veces no se hace ese ejercicio. Pero ¿dónde estamos débiles, queridos amigos?
en la integración. ¿Qué problema? ¿Cómo no entiende una cooperativa grande que se benefició de la exoneración de parafiscales porque ahora pagamos renta, así seamos sin ánimo de lucro, así seamos de régimen especial tributario, que no puede, que es que las cooperativas tienen que pagar las parafiscales porque si no viene la unidad y nos perjudica, o por lo menos algunos gerentes llegan y dicen, es que pobrecita la salud y pobrecita los niños. Pues hermano, si ya logramos eso, ¿por qué lo logramos? Porque si hay una exoneración, si pagamos renta, hay una exoneración de esos parafiscales. Entonces nos toca creernos más entre cooperativistas, integrarnos y lograr hacer un equipo para lograr una fórmula que se está trabajando desde la Confederación, que es ayuda mutua, que es casi el esfuerzo propio de cada uno de los asociados para lograr esa ayuda mutua entre todos. La solidaridad que está de moda en esta época por la situación de pandemia, donde han podido ser solidarios todos los colombianos, porque eso es algo inherente al ser humano, y muchas veces somos demorados nosotros mismos que proclamamos la solidaridad para mostrar esa solidaridad. Y algo que se llama cooperación económica, que a veces nos da temor decir económica, porque como somos sin ánimo de lucro, pues en ningún momento somos con ánimo de pérdida. Y una pata que le faltaba a la mesa de Upperly es la política. Esa política pública que estamos construyendo, esa política que tenemos que hacer como asociados, porque tenemos un valor fundamental, el de la democracia, de ejercer en nuestras asambleas voz y voto, de elegir y ser elegido. Esa política de participar hasta en las otras esferas de la comunidad, como las juntas de acción comunal, como los consejos, como las asambleas. Mire que hicimos un ejercicio político con una buena dama que era hasta de nuestra región y no fuimos capaces, el modelo cooperativo, de sacar a esa senadora, donde hablamos de 6 millones de colombianos y perdimos 50.000 votos que hemos podido tener esa representante nuestra allá, que afortunadamente podemos entender y reconocer que hoy tenemos una bancada parlamentaria grande que es cooperativa de los diferentes partidos, porque ya se han dado cuenta de la importancia que tiene el modelo para el país y más importante en esta época de crisis, que es una crisis que verdaderamente podemos salir todos, pero con buen ejemplo, con buena cultura y especialmente con esa asociatividad que es el de poder servirnos entre todos sin estar violando los derechos de los otros, sin estar robándonos los aportes de los asociados y manejar todo a través de la confianza. Entonces, Alfredo, yo pienso y lo aliento a que esto tiene que continuar, este ejercicio, cuando se retome todo, no vaya a dejar toda esta virtualidad, porque es una herramienta para que le llegue a todo el mundo. Y termino diciendo, antes de que el campesino maneje todos estos instrumentos, tenemos que ponerle internet a todo nuestro campo colombiano, que como dijeron ustedes, son muchas hectáreas, y que están atentos los campesinos a producir comida, porque ustedes decían, de pronto algunos nos pagaron no totalmente nuestra quincena de acuerdo al mes que iba pasando la pandemia, pero uno tenía temor de quedarse sin plata para la comida. ¿Cómo será el que no tiene plata para la comida? Pues tiene más temor. Entonces, sí es importante que hagamos, como dijo Fernando, una economía circular, las huertas caseras y el cooperativismo con la bandera en alto, porque es que sirve para todo. Nos reconoce la FAO, nos reconoce Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿qué esperamos? Que las cooperativas entendamos que tenemos que integrarnos y no darnos miedo porque no estamos haciendo las cosas mal, y tampoco correrle a toda la normatividad que nos disparan a todo momento y a la final para quedar guardado en un archivo por allá en las entidades de control. Entonces me parece que tenemos que seguir haciendo estos ejemplos y que los conozca el mundo. Nos vamos 10 minuticos más y cerramos con dos preguntas más. Yo no sé, yo de pronto me les atravesé en el tema el día de hoy. El primero, el sociológico, lo que decían ustedes. ¿Podemos hacer de nuestra base campesina la nueva clase media de Colombia? Eso fue un ejemplo que nos dio la Federación Nacional de Cafeteros. Volvió al eje cafetero la clase media en una época del país cuando exportar y vender café era muy cachetoso además. Y lo segundo,
y esto no es parte de, sino un tema muy importante en este tema sociológico, y es la mujer en el campo. Definitivamente hay que cambiar la mentalidad de la mujer en el campo. Son líderes, son las que pueden llevar a un mejor nivel educativo a sus hijos, son las que pueden reconocer que hay que mejorar la vivienda, la infraestructura, el quehacer diario y la igualdad de género en medio de este trabajo que se viene haciendo. Y esto para señalar un poquito lo que ha venido haciendo la doctora María Eugenia Pérez, la señora Graciela Fernández de la ASI. Esos dos temas, en el tema sociológico, ahí los tratamos de embutir en una sola intervención. Mire, yo estoy de acuerdo y voy a arrancar justamente por la segunda inquietud. El mercado campesino nuestro es el reflejo de lo que acaba de plantear Alfredo como parte de la necesidad que tenemos de visibilizar esa situación. Y el mercado campesino nuestro refleja eso, un porcentaje altísimo de participación de la mujer, en donde está reclamando por un espacio que además estamos en la obligación de generarlo, pero que tiene que ser un espacio sobre condiciones dignas, en donde se reconozca la importante labor que ella está haciendo y, por supuesto, también orientada, como lo decía hace un rato, educación y formación para que ella recobre esa independencia en todos los aspectos, empezando por el aspecto económico. Todavía me asombra escuchar historias en donde una productora campesina dice: yo no puedo llegar al mercado campesino regional porque mi esposo no me dio el dinero para moverme entre este municipio y este. No, lo que estamos buscando desde el ejercicio nuestro es que ella pueda transformar su chocolate, que además ella está sembrando el cacao, lo está transformando y lo está comercializando, y que no dependa de su esposo para una cosa tan elemental como es desplazarse. Eso por un lado. Por otro lado, creo que sí estamos sintonizados para que el campesinado sea nuevamente esa clase media colombiana, pero necesitamos de una palabra mágica que ya usó Orlando, pero que hay que acompañarlo de otra. Orlando hablaba de la integración y yo hablo de la articulación. Integración y articulación, ¿con quién? Con los organismos que están dentro del territorio, la institucionalidad. Entonces, aquí voy a hacer un reconocimiento muy importante a la Alcaldía de Villavicencio, a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, Oficina de Desarrollo Rural, que desde el primer instante ha venido acompañando el proceso de mercados campesinos y que recientemente lleva a un grupo, ya empezaron a trabajar en el campo. Entonces ya no tenemos 3 visitas en 3 momentos distintos, sino una sola visita con 3 profesionales. Estaba el agrónomo, el veterinario y el ambiental visitando nuestras fincas para hacer un reconocimiento de lo que allí hay y para no desconocer lo que ya hay, sino para construir sobre lo construido, y creo que eso es importante. Entonces sí es viable que podamos soñar con ser esa clase media en el futuro más cercano, siempre y cuando trabajemos de forma articulada. Bueno, sigo yo mientras Orlando se acomoda ahí. Sí, lo de la clase media es súper necesario, porque si no hay condiciones en el campo dignas y digamos al nivel de la ciudad, pues sencillamente nos sigue pasando lo que ha pasado durante décadas. Cada vez más jóvenes en la ciudad, cada vez más desplazados en la ciudad. Bueno, se va acabando el campesinado, pues en últimas, ¿quién va a producir los alimentos? Si no es el campesino con buen conocimiento y con buenos servicios de parte del Estado y todo ese tema de servicios públicos. Precisamente por eso nosotros somos un ejemplo que queremos multiplicar, porque llegar a una zona posconflicto en donde habían cultivos ilícitos, no habían vías, no había ganadería extensiva, quemas de sabana, caza, deforestación y un poco de problemáticas incorporadas dentro de un territorio un poquito diferente al área y que pues obviamente tiene ya mucho más desarrollo. Prácticamente llegamos a colonizar la otra esquina del Meta, 200 kilómetros hacia el lado del Bichada, desde Villavicencio. Entonces llegar allá a dar una oportunidad de ese tipo, un petróleo que ayuda a desarrollar eso, y dio algunas oportunidades, pero pues ya sabemos que eso es contaminante y a pesar de que da muy buenos recursos, pues es de corto plazo. Pero llegar y quedar detrás de eso y poder aprovechar todas esas bondades que tuvo ese desarrollo, con esas necesidades que tuvo ese tipo de población, sencillamente tenemos unos casos muy concretos de más de 800 personas que han pasado por nuestro proyecto durante 11 años, en donde le hemos garantizado todo el tema de las prestaciones laborales, de las garantías laborales, y con eso nomás ya le estamos dando otro estatus a esas personas.
Seguro que si no hubiera sido por el aporte voluntario de esas 55 cooperativas, de haber hecho ese ejercicio, de haber colocado esos recursos allá en esa zona tan distante y vulnerable y de posconflicto, pues difícilmente ellos van a tener alguna oportunidad, y lo más seguro era que estaban en oportunidades ilegales o en otro tipo de oportunidades que pronto ni siquiera van a tener ese buen nivel de beneficios o de estabilidad, digámoslo así, de largo plazo como se la hemos podido dar en el proyecto. Tenemos historias tan bonitas como de traer un indígena a recibir un premio vivo en Bogotá, cuando se iba a imaginar que íbamos a estar dentro del primer puesto premio oro en construcción de paisajes sostenibles por allá en esa selva. Tener personas que las hemos incorporado a cooperativas de aporte y crédito, de ahorro y crédito, y reciben unos beneficios y comienzan a tener ya un pensamiento de inversión de largo plazo, de utilizar unas cesantías para construir una casa de ladrillo y no de madera, pues eso ya comienza a dar otro estatus. Si no hubiera sido por ese aporte voluntario de esas 55 cooperativas, poderles llevar 2.400 millones de pesos en incentivos forestales que dio el gobierno, o haber podido llevar 2.400 millones en venta de bonos de carbono, pues difícilmente esa zona iría a tener ese tipo de posibilidades, pues fuera de lo del tema petróleo, que ahí sí no podemos competir, pero de largo plazo sí es generar esa clase media con oportunidades reales y tangibles, y fortalecer, como dice Duperli, construir sobre lo construido, porque allá también hay que llegar y hay que ayudarle, y un tema está el precio justo, pero también está el gobierno con un tema de vías y de poder ayudar al desarrollo tecnológico de ese tipo de productos. Entonces es importantísimo poder tener oportunidad en el campo y que el consumidor también de la ciudad valore eso y ayude, porque si no vamos a inundar la ciudad de mucho campesino, de mucho joven, y ahí es donde se va a saturar ese tipo de problemáticas. Y lo otro, la mujer sí es súper importante, y tenemos ejemplos también concretos, muchas historias dentro de esas 800 personas. Las mujeres ya del corregimiento comienzan a pensar en desarrollo sostenible desde que están ya generando ese pequeño pueblito, en cuidar su propia comunidad, en cuidar a sus hijos también con alimentación limpia. Tenemos un caso de una señora que ya hace huerta urbana ya en el corregimiento, base de la productividad que nosotros manejamos con un tema de biochar y de economía circular y de abonos orgánicos y todo eso, y comienzan a tejer todo ese tipo de cosas, y sí se puede, y se puede cuidando a la mujer pegada prácticamente a la casa y a los hijos. Es cambiar un poquito ese concepto, es dar oportunidades y pensar en todos. Tenemos que pensar tanto en la mujer como en los jóvenes, como en el campesino mismo, que es el que está desarrollando día a día sus labores para tener comida en la ciudad y en todo el país. Bueno, muy bien, Fernando y Duperli. Me dejaron muy poquitico para decir. Bueno, mire, Alfredo, es importante que esa clase media campesina solo necesita que tenga bienestar. Ahí estuvimos trabajando en una época con un señor que ya partió, que se llamó Jesús Alméxiga, y él decía que tenía que convertir que la finca fuera finca familia y no finca patrón, porque pasa lo que dijo Duperli, el papá pone a trabajar a los hijos y a la esposa, se va para el pueblo a caballo a traer la remesa, se viene borracho y la remesa la mandan a los 2 días porque el cuchito no pudo llegar con la comida. Si está la mamá o la mujer o la esposa o la mamá y en conexión con los hijos, entonces de que haya una finca familia que sea para todos. Bueno, el otro aspecto importante es y motivo para un nuevo programa es que la Alianza Internacional Cooperativa mencionó el mensaje en esta ocasión es el cambio climático. La Alianza Internacional ha hablado de jóvenes, del medio ambiente, de la mujer, y en su momento le hemos hecho el reconocimiento a cada uno de ellos. O sea que tenemos que seguir involucrando a los jóvenes en el modelo cooperativo, tanto en la ciudad como en el campo, para que ellos se queden allá haciendo sus proyectos empresariales agropecuarios, pero en la ciudad también todo ese empleo que se perdió se va a recuperar de manera solidaria, de manera cooperativa. Y termino contándoles que las 8 metas que tenemos para construir esa política pública tienen que ver con algo que estaba hablando Duperli, que es muy importante, la institucionalidad. Entonces, las 8 capítulos de esa política pública tienen que ver con la política pública, desde luego para construir esa política de promover y fortalecer
el modelo, la economía solidaria, cooperativa y solidaria, ¿cierto? La cultura, avanzar en la promoción de una cultura de la solidaridad, cooperación y ayuda mutua, ya lo mencioné. Oportunidades, promover la economía cooperativa y solidaria como un poderoso mecanismo de organización social, económica, cultural, ambiental, y hace un momentico, tiene que ser sostenible, y hace un momentico dije política. Bienestar, impulsar las cooperativas sociales, eso es de moda en los países que tuvieron guerras. Bueno, a veces parece que la única guerra que se conoce en el mundo es la de Colombia, pero en muchos países tuvieron guerras y se recuperaron con las cooperativas sociales. Bienestar y servicios, porque tenemos mucho. Inclusión, ahí estamos hablando de la inclusión de la mujer, inclusión financiera para todos los campesinos de este país. Tenemos más de 900 oficinas en todos los municipios del país. Ya no solamente cuando hablábamos de Salucot, que teníamos 900 oficinas para ofrecerle una salud un poco mejor que la que hay hoy en día, sino también tenemos esos corresponsales cooperativos, no solamente los bancarios, sino los cooperativos, y es un ejemplo bonito en el departamento del Meta, porque con gente que mencionaba hace un momentico Fernando, tiene en los 5 municipios donde la violencia fue más cruda en nuestro departamento, como es Mesetas, La Macarena, Uribe, Vista Hermosa, y bueno, se me escapa la otra, pero tenemos ya corresponsales. O sea, lo que estábamos hablando de articulación tiene mucha razón Duperli, porque ya también tenemos la cooperativa de alguna manera de aporte y crédito, de ahorro y crédito financiera en estos territorios para poder que tengan esos créditos justo los campesinos, el ahorro, el bienestar, la educación, la solidaridad. Entonces es importante esa inclusión porque ya está en la casa de cada campesino, ya estamos cerca porque con la tecnología también hemos llegado donde ellos tienen sus propias fincas. La seguridad jurídica es muy importante porque tenemos mucha norma y a veces con tanta norma en el país parece que la pasamos diciendo, echa la ley, echa la trampa, y eso tampoco es así. Entonces, esta política pública, si no se puede volver ley, pues que la empecemos a trabajar nosotros, como hacemos muchas cosas nosotros, es por apasionamiento, por solidaridad y especialmente por bienestar a la gente. Y les pongo el último tema de hoy, ya para cerrar. Yo me acuerdo que cuando Cecilia López era ministra de Agricultura, no hagan cálculos porque nos sacan la edad, había una cosa que se llamaba el Centro de Agricultura Autosostenible CIAU, por allá en Santa Rosa de Osos. Y la finca era toda autosostenible, o sea, producía frijol, tenía marranitos, tenía estercolera, sembraban caña, guadua, tenía la vaca y fuera de eso vendían café. Entonces, toda la plata quedaba en la finca. Y el último tema es este: educación, educación y educación, a tal punto que la palabra campesino signifique un profesional del campo. ¿Es posible llegar a eso? Me tocó. Esto no estaba planeado, o sea, todo esto es improvisado, ¿no? No, señor, eso no estaba planeado y es que cuadramos ahorita. Hace un rato usted hizo una ceñita ahí para que Orlando pudiera mostrar el periódico Tierra Mágica, entonces yo estoy mostrando que es viable, que es posible lo que usted está diciendo, pero que además hacia allá tiene que orientarse la tarea y el trabajo. Miren, cuando seamos conscientes de la importancia del campesino y de la necesidad que tienen ellos del apoyo nuestro en todos los sentidos, de forma integral, para decirlo de otra manera, ese día las cosas van a cambiar. Pero también cuando ser campesino sea motivo para la gente, es que ese es un tema un poco complejo porque somos responsables del lenguaje que usamos y a veces hablar del campesino y reconocerlo es difícil. Entonces yo tengo que decir primero que yo soy orgullosamente morreño, o sea, morreño del morro, que yo soy calvariuno, que yo no soy llanero de sombrero y alpargata, sino soy llanero de Ruana, de la zona montañosa, de la zona andina del departamento del Meta, y que como campesino me estoy formando para ser profesional del campo. Por eso hemos venido participando de una importante formación y capacitación que nos brinda la Cosmopolitana en el territorio, y es participar de Campus Universitas, que es un ejercicio
inédito, por supuesto, en el territorio, en donde un grupo de personas que integran comunidades campesinas de distintos lugares de nuestra geografía estamos participando en un ejercicio de construcción colectiva, de conocimiento, de reconocer saberes y haceres ancestrales para ser profesionales, como lo mencionaba, en el sector al que pertenecemos. Y quiero juntar esto con un tema que estaba planteado en el volante virtual, y es redes en el plan de desarrollo del departamento del Meta. Voy a quedarme solo con la primera parte, y es el trabajo en redes. Definitivamente lo que estamos haciendo se da justamente por un trabajo en redes. Nosotros pertenecemos a un gran techo que se llama la RENAF, Red Nacional de Agricultura Familiar, y con la RENAF lideramos la campaña Llevo el Campo, en la que hay 75 mercados campesinos ya a lo largo y ancho del país. Por eso la invitación a través de esta pantalla es para que busque el mercado campesino que está más cerca a su localidad, a su municipio, a su región, para que se vaya y compre ya y apoye ese mercado campesino, porque ese mercado campesino lo que está generando espacios de comercialización para los productores directos. Y por otro lado, está la red Biocol, que es la red colombiana de la energía de la biomasa, con la que trabajamos 3 temas fundamentales, que son sostenibilidad o seguridad y soberanía económica, energética y alimentaria. Y ese trabajo que hacemos en esas 2 redes nos permite aterrizar una gran cantidad de conceptos, de experiencias sobre una frasecita muy precisa, y es aprender haciendo. Yo fui hasta Guapotá, Santander, a la finca Tosolí, a aprender cómo se hacía un biodigestor, y luego lo que vinimos fue a replicar esa experiencia en el territorio para que esas energías renovables o alternativas sean de fácil implementación en nuestros territorios. Por eso es tan importante reconocer hoy el trabajo en red de productores para nuestro mercado y la red de consumidores. Alfredo, ahí le voy a dejar una nota especial. Nuestra red de consumidores tiene nombres y apellidos. Se llama Recorreco, Red de Consumo Responsable y Consciente. Y con esa red de consumidores hacemos un trabajo en nuestro mercado para justamente escuchar la gente del otro lado sobre qué quieren que llegue a su mercado, qué es lo que están soñando para su mercado. El mercado ya no es de los productores, es de los productores y de los amigos consumidores del mercado, con quienes estamos construyendo el día a día de esa experiencia. Don Fernando. Sí, muy bien. Ahí Duperli nos regaló ahí como 3 conceptos que no conocía, muy buenos. Pues igual nosotros también somos de descendencia campesina, y mis padres, mis abuelos y todo eso los conozco en sus grandes fortalezas, pero también en sus grandes limitaciones, y por eso como que la vida también nos ha ido llevando allá poco a poco, trabajando en una cooperativa fuerte de ingenieros agrónomos y veterinarios para el año de hace 20, 25 años. Entonces esas 2 cosas nos han unido y me ha fortalecido eso, inclusive con alguna experiencia también que lo hicimos en el gremio de frutas y hortalizas con el Ministerio de Agricultura, conociendo la situación de no sé cuántos miles de productos de frutas y hortalizas del nivel nacional, con todas sus complejidades, fortalezas y oportunidades, y comenzaba uno a mirar que la parte de desarrollo del campo, y en esas condiciones como la tenían ellos, y la falta de tecnología y todo ese tipo de problemáticas conocí muy bien. Y cuando nos ofrecieron este programa, generar algo tangible, concreto, no solamente por el campo, sino también por el medio ambiente, y con un tema de finanzas sostenibles y cooperativismo y todo eso, nos fuimos entusiasmando a que sí podíamos hacer algo concreto para mostrarlo desde el punto de vista del sector cooperativo, pero también para cambiar un poquito esa filosofía de que no todo podía ser crédito de consumo, sino también tenía que haber algunas otras fortalezas en ese tema de finanzas sostenibles. Como lo mencionaba Orlando, por ejemplo, el caso de Vietnam es un tema impresionante del cambio de la guerra a la producción. Entiendo que ellos cultivan nuestra especie maderable con unos temas de valor agregado impresionantes, pero incorporan dentro de sus proyectos forestales el tema de productos agropecuarios sostenibles, y tienen un desarrollo, y hoy en día exportan en volúmenes impresionantes, y hicieron un cambio total del cielo a la tierra. O sea, en términos de que no tenían visión, no tenían esperanza, pero hoy en día creo que tienen muchas más fortalezas.
Entonces ahí es donde se resalta totalmente el campesino, más con esta coyuntura de pandemia. Hay que resaltar mucho más al campesino, hay que darle más importancia a su labor, hay que profesionalizarlo. Nosotros casi que como cooperativismo y eso estamos llevando nuestra parte profesional con ingenieros agrónomos, veterinarios, zootecnistas, administradores financieros y todo ese tipo de cosas, conocimiento a la zona, como les decía, una zona posconflicto que allá de hablar de números y hablar de cultivos ilícitos y de mercado y eso muy difícilmente, de pronto a diferencia de otras zonas, y lo hemos hecho. Y para eso pues sí ha sido el tema de la capacitación y la educación. Hemos puesto nuestra finca a la orden de muchos asociados y productores de la zona. Creo que hemos tenido más de 100, 150 visitas haciendo ecoturismo, en donde también les dimos un perfil a la zona de que había muy buenas instalaciones. Nosotros decimos estrato 5 dentro de la selva porque pues el solo hecho de cambiar ese punto de referencia, que no sea la hamaca allá donde está el trabajador bien alejado de los patrones y todo ese tipo de cosas, no, por el contrario, allí los incorporamos en muy buenas condiciones. Y hemos hecho un tema bien interesante que es el de las pasantías, trabajando y haciendo y trabajando y aprendiendo. Y en eso ha sido muy interesante porque los niveles que se desarrollan, tanto de un lado como la persona que está conociendo la agricultura o la parte forestal, como del otro lado el agricultor que está conociendo tecnologías como esas de desarrollo sostenible, de producir biochar, biocarbón, de producir madera legal y todo ese tipo de cosas, allá en campo haciéndolas durante 2, 3, 5, 10 días, pues ha sido un esquema bien importante en términos de educación. Y eso es mucho mejor que cualquier otra de las iniciativas. Ese tema de energías renovables creo que es un gran futuro que tienen los llanos orientales. En el tema de las redes es importantísimo porque si nos vamos uniendo y vamos mirando que casi que todos estamos trabajando en el mismo conjunto, en el mismo ecosistema y con el futuro de fortalecer el campesino para que sea más profesional la actividad, pues creería que ese tema de asociatividad y de cooperativismo es un factor clave. Y pues nuevamente pues ahí agradecemos a nuestras cooperativas que en los eventos que nosotros hemos hecho durante más de 11 años con todos ustedes, Alfredo y sus medios de comunicación y todos los que trabajan para el sector, han poco a poco escuchado esta temática de que nosotros tenemos que trabajar en desarrollo rural y en desarrollo sostenible en una forma mancomunada con el tema de desarrollo cooperativo. Don José, cierre. Bueno, Alfredo, nuevamente muchas gracias, ¿verdad? Gracias, Duperli, Fernando, yo sé que vamos a seguir construyendo juntos y yo podría decir que podemos decir que tenemos una fortaleza por ser un principio universal, el de la educación, formación e información, pero que desafortunadamente muchas veces no lo hemos podido generar a nuestros asociados porque en los últimos 15 años el recurso que era de educación para los asociados tocó generarlo para darle cumplimiento a un impuesto, pero que de alguna manera fue satisfactorio en los años siguientes porque fue que le aportamos a la educación formal de este país con cupos universitarios, bachillerato, transporte, alimentación, vestuario, y en el departamento hicimos mejoras locativas a más de 100 escuelitas del departamento, incluyendo pues la mayoría en la ciudad de Villavicencio. Me parece que tenemos que retomar esa senda, aunque ahorita pues toca mandar ese 20% de esa a la DIAN, pero tenemos que recomponer ese ejercicio de educar a nuestros asociados, porque entre más estemos cercanos a través de la educación y la solidaridad a nuestros asociados, en esta época, en esta situación, nos hemos dado cuenta que las cooperativas que estuvimos más cercanos a nuestros asociados está siendo responsable, está siendo solidario con sus compromisos hacia la cooperativa, y el que no ha podido venir a mostrar la cara para que también entre todos busquemos la fórmula para que ni se perjudique él ni perjudique la cooperativa, porque a la final se perjudica todo el colectivo. Entonces es muy importante que entendamos que no solamente tiene que ser, como dicen por ahí, es que para hacer una cooperativa se necesitan 20 horas del curso básico. Uy, qué mamera eso de 20 horas, sino que también haya formación técnica, formación para la persona, formación para el negocio, formación para el emprendimiento, y tenemos que resaltar que la Alianza Internacional Cooperativa también está haciendo un ejercicio para vincular a los jóvenes, y con la Universidad Cooperativa en Villavicencio vamos a hacer el segundo encuentro
de jóvenes universitarios. El año pasado lo hicimos con la dinámica de la Alianza Internacional Cooperativa, para que el estudiante universitario no lo mire solamente como una cátedra, como una costura, sino también que mire las realidades que tiene la economía solidaria también para el futuro de ellos, donde también les gusta el medio ambiente, donde les gusta la participación, donde les gustan todos estos aspectos que es de los jóvenes y que podemos enamorarlos al modelo cooperativo. El tema es la celebración del Día Internacional del Cooperativismo con el cambio climático. Yo pienso que nosotros desde la Confederación y estas 15 regionales que hay, nos queda un reto inmenso para potenciar toda esta educación virtual que tenemos, la presencial cuando volvamos, pero buscando modelos y metodología diferente para acercarnos a los diferentes ejercicios. Un abrazo y verdad que Alfredo, Duperli y Fernando, fue muy placentero estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Duperli. Un placer haberlo conocido. Alfredo, muchas gracias a usted, a Orlando, por supuesto, y a Fernando por el compartir. Yo voy a cerrar diciendo que la primera finca en la que tenemos que trabajar es esta, para trabajar primero en el ser, luego en el hacer y después sí el tener. El tener está allá, más adelantico. Ser, hacer, tener. Y cierro con esta frase, y es que el corazón de la montaña late en mí y es allí donde está la fuerza para realizar mi labor como dinamizador regional de mercados campesinos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted. Ahí está una muestra de por qué estaba hoy aquí. Don Fernando. Oh, muchas gracias, muy complacido de poder estar aquí compartiendo esta discusión. Nunca nos habíamos puesto de acuerdo con Duperli en términos de mercados de alimentos, de seguridad, pero qué bueno que coincidimos en muchas cosas y con Orlando pues siempre hablamos de cooperativismo y de los llanos, del Meta, entonces tenemos una gran oportunidad. Nosotros decimos que tenemos el oro verde ahí en los llanos orientales y motivamos a todos a que participen, a sumarse a todos estos esfuerzos. Como consumidor no solamente hay que esperar el gobierno y lo que nos pueda ayudar el tema público, sino también como consumidores tenemos unos grandes retos de jalonar ese desarrollo, de pensar en producto colombiano, en producto llanero, en producto alimentario, nuestros campesinos, nuestros socios, ir al llano ahorita que podamos salir de esta pandemia y conocer esas hermosuras de paisajes que hay por esas zonas, donde nosotros creemos que podemos tener grandes fortalezas, no solamente para conocer y disfrutar, sino también para educar mucha gente, y ahí está nuestro trabajo y esa es nuestra responsabilidad, seguir pedaleando bien fuerte y aprovechar las nuevas condiciones. Muchas gracias, Alfredo, por su medio de comunicación, nos alegra mucho que lo podamos hacer así desde la virtualidad, y gracias a Orlando por la invitación y un saludo a Duperli. José Orlando. Muchas Alfredo, gracias, Fernando. Me quedó algo importante porque todos de Estación Campesina y dirían ustedes que yo soy por ahí holandés. No, yo también soy hijo, nieto, bisnieto de hombres campesinos como es, hombres y mujeres campesinos como es la mayoría de la población colombiana, de no olvidarnos el campo. Nací en Villavicencio, no sé enlazar ni una becerra, pero sí le cuento que lo más importante es que amo mi región y mi Dios me concedió haber nacido el día del municipio el 6 de abril. Muy bien, muy bien. Don Fernando, sí. Importante también ahí dentro de ese tema de sostenibilidad, el tema de la cultura, y nos complace mucho la cultura llanera. Hay que mirar muy bien todos esos temas de canto de la vaquería y esas cosas que hay por allá que a veces uno no se imagina y son muy interesantes y son otro gancho para el tema del turismo. Muchas gracias a todos. Nos dieron una mañana espectacular, nos tomamos un café espectacular la mañana de hoy, hablamos, conocimos, y eso que está pasando en los llanos orientales, en la media Colombia, no es solamente la media Colombia, es la Colombia entera. Eso está pasando en Santander, en Boyacá, en Arauca, en la parte de la costa norte, donde hay tanto problema por las sequías y tanta desunión de los productores. Este es un documento que queda para pensar, para analizar, no solamente para que lo vean en los llanos orientales y hablen de redes y hablen de mercados campesinos, para que copien también las ideas en otros lugares del país donde puedan tomarlas. A todos ustedes, mil gracias. Los voy a sacar de pantalla para poder colocar nuestra despedida. A todos, un fuerte abrazo. Ahí estaban tres grandes. Muy amables. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes por sacarlos, me saqué yo. Bueno, ahí estoy.
Ahí tuvimos esta mañana un foro interesantísimo de lo que está pasando en el campo colombiano, cómo lo están resolviendo en los llanos orientales, pero es lo que decíamos, es el problema en todo el país, es la solución para todo el país. Esto lo están viviendo no solo en los llanos, también en todas las regiones del territorio nacional. Hoy es 16, mañana será 17. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a tener un nuevo invitado el día de mañana. No les voy a decir quién está confirmado, pero está confirmado. Muchas gracias.